Bueno, esta mañana se conoció la información de que la justicia y las fuerzas de seguridad están buscando justamente al empresario Otto Barenbreuker. Recordemos que había sido investigado y continúa dentro de este proceso por presuntas estafas a una serie de damnificados para los cuales, bueno, él justamente debía entregar departamentos. Nosotros estamos en estos momentos con su abogado, quien es Marcos Rullés, patrocina a varios de los denunciantes, son más de 20 los que en su momento habían iniciado esta denuncia por los perjuicios que había generado esta situación. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuántos clientes tiene para más o menos son, lo que pasa es que como se han unificado las causas que había en contra del mismo empresario, porque existía, digamos, una unidad digamos, de acción, entonces, primero estaba por un lado, por el otro, y después se unificaron todas, porque digamos, se entendió con justa razón que en realidad no eran varias cuestiones aisladas, sino que había una unidad, digamos, de intención. Inclusive los distintos fideicomisos de determinados edificios, uno en la San Lorenzo, otro en las Heras, otro frente al Colegio del Huerto, etcétera, etcétera. Claro, son diferentes. No, si bien son causas diferentes, todo era parte de un mismo plan orquestado de ir haciendo lo que se suele llamar un esquema Ponzi, el cual a los primeros se les paga con los enganches que se ha hecho a los segundos, entonces los primeros están convencidos de que ha habido una inversión exitosa que no ha habido. A ver, recapitulemos un poco. Todas estas denuncias eran aisladas, cada uno de los perjudicados hace la denuncia. Concretamente, ¿cuáles son las acusaciones sobre Barenbreuker? Barenbreuker era un empresario de la construcción, un hombre muy conocido en Tucumán por el padre. El padre fue un conocido especialista, ingeniero civil, especializado en todo lo que sea estructuras, cálculos de estructuras, etcétera, etcétera. Y el hijo, digamos, heredó también el prestigio del nombre del padre, pero desgraciadamente lo utilizó solamente para conseguir mucha gente que confiara en él. Empezó a hacer edificios, hizo uno o dos que le salieron bastante buenos, pero que ni siquiera esos que han salido buenos tienen final de obra. Y después empezó a conseguir gente que invirtiera comprando en pozos, diciendo que la plata que estaban poniendo estaban dentro de fideicomisos. Exacto, esa era Eso la nos lleva un poco a que es un fideicomiso, supuestamente es un patrimonio afectado al cumplimiento de determinada finalidad y la plata esa no se puede utilizar para absolutamente nada más que para esa finalidad. Claro. Entonces, a cambio de esto, la gente que participaba de este fideicomiso iba a obtener su departamento propio. Exactamente. Era como que estaban poniendo la plata en una alcancía y que después de esa alcancía, con esa alcancía se pagaba, se hacían los edificios y con eso después se entregaba, una vez que estaban terminados los edificios, los departamentos a cada uno de los que había aportado. Ese era el esquema básico. Pero para que ese esquema funcionara, que ese esquema funciona muy bien, de hecho Nordelta en Buenos Aires se hizo todo a través de fideicomiso, pero para que funcione se tiene que tener una estrictísima conducta de control de gastos y de utilización de esos fondos única y exclusivamente para la finalidad prevista. Tan es así que cuando sale la ley de fideicomiso de 24441, ahora ya prácticamente derogada en su totalidad por el nuevo Código Civil y Comercial, pero cuando sale se modifica el Código Penal para incorporar un delito autónomo de defraudación, que es la estafa cometida por el fiduciario por la mala utilización. Justamente, de eso se lo está acusando ahora. De eso se le está acusando. De eso básicamente, pero también de varias otras cosas. Hay otras denuncias. ¿Qué significa lo que está pasando hoy, la noticia esta, ¿no? Que se lo llama y que se lo busca con las fuerzas de seguridad al empresario. Bueno, fuerza de seguridad es una forma medio tremendista de hablar de la policía. En definitiva, no hay nada. Un sinónimo. No hay una investigación. No es una investigación, ni lo buscan como si fuera un terrorista, nada por el estilo. Bueno, la policía. Lo busca la policía. Pero esto es por una vicisitud procesal dentro del curso de la causa, pues está elevado a juicio oral por defraudación. Ha habido una acusación concreta. De hecho,
la gran mayoría de los que se presentó no son solamente denunciantes, sino querellantes. Que hay una gran diferencia. El denunciante es una persona que dice, yo he visto que fulano de tal está haciendo tal cosa, entonces pido que se investigue. El querellante es una persona que está particularmente afectada por el delito y que se presenta iniciando una acción penal él solo, diciendo, como yo soy damnificado, quiero que lo condenen a fulano de tal por lo que está haciendo. Sí. O sea, y estos son todos querellantes, justamente. Sí. Por eso tienen participación como parte dentro del procedimiento penal, cosa que no tiene un denunciante simple. El problema ahora es que el empresario no está concurriendo. No está concurriendo, es una cosa a declarar. Se lo está citando a declarar y no va. Claro, no es solamente declarar, ya declaración hubo, digamos, la declaración está en la primera etapa previa a la elevación. Bien. Ahora está ya, digamos, dentro de las audiencias de juicio oral. Está bien, perdón. Perfecto. Entonces, por atrás de eso, pero es una cosa que él ya tenía la costumbre antes, tuvo varias, digamos, pues esto ha sido una especie de escalada de reclamos. Primero se le hacía reclamos ante defensa del consumidor. Sí. A veces asistía, muchas veces no. Después, cuando empezaron los juicios, los llamados para mediación obligatoria, dejó de asistir. Después, en las causas penales ya directamente desapareció, porque aparte, como genera tanta rispidez cada vez que aparece, supongo que tampoco le hace mucha gracia aparecer, porque sabe que cuando la gente se entera que va a ir a declarar a él, van a insultarlos con justa razón. Los denunciantes. Claro, son gente que, hay gente que ha perdido todo, que, digamos, que ha ido ahorrando a lo largo de toda su vida, para esa plata que ha ido ahorrando, lo ha puesto a este Barenbroecker y después, ¿y dónde está la plata? No está. Y además algunos fueron amenazados. Fueron amenazados también. Hay muchas situaciones, más que de amenazas directas, hay situaciones insólitas. Algunos de los principales, vamos, hay una de las principales promotoras de todas estas causas, una señora Lastra Lobo. Sí, nosotros la entrevistamos. Ah, que la entrevistaron ustedes. Sí. A esa llevaba toda una serie de papeles de ahí y cayeron unos supuestos motochorros a manotearle los papeles. ¿Para qué quieren esos papeles de un motochorro, no es cierto? Ustedes encontraron sospechoso ese hecho. Sí, y así como eso, muchas cosas, o gente de los principales denunciantes que empiezan a seguir con autos. ¿Y cómo califica usted la actitud que está teniendo el empresario en el marco de lo que es este juicio y toda la investigación? Bueno, desgraciadamente yo estando del otro lado es medio difícil hablar, digamos, de las tácticas procesales que puedan tener del otro lado, pero me parece que es realmente una actitud infantil. O sea, creo que acá hubo un problema, hay mucha plata que se le dio, de hecho los edificios que tiene en construcción o con pedido, digamos, de obra, con planos de obra, eran 12 más o menos. Sí. De esos 12 está terminado y sin final de obra uno en la calle Las Heras al 200, 242, 252. Y después de eso quedan 11 que están casi vendidos completamente, que no está la plata y no está por ningún lado. Es una cosa, vos decís, ¿cómo? Espérate, si vos decís que te has fallado los cálculos y demás, bueno, pero la plata, mucho, poca, ¿dónde está? ¿Son 11 departamentos? No, 11 edificios. 11 edificios. Y algunos no tienen ni estructuras. Algunos no tienen ni estructura, algunos ni siquiera se ha hecho la excavación. Claro, claro. O sea, ¿y dónde ha quedado esa plata? ¿Cómo evalúa el trabajo que está haciendo la justicia? No, la justicia, luego de unas pocas dudas iniciales, que desgraciadamente siempre existe una tendencia de la justicia, de que cuando se trata de causas de tipo económico, considerarlas que son simplemente cuestiones civiles. Es decir, no, esto te ha vendido algo, no te lo he entregado, mete un juicio civil, un cumplimiento de contrato. Pero, por supuesto, eso también es muy relativo, porque si alguien vende el Obelisco, está cometiendo una defraudación, y por más que sea como vehículo de la defraudación, la utilización de un contrato de tipo civil o comercial. Sí.
Y en este caso, hasta convencer de que realmente esto no era simplemente un incumplimiento, sino que era toda una maniobra tendiente a adquirir dinero de muchísima gente para después quedárselo, no hacer los edificios, burlar la buena fe de toda la gente, burlar su calidad de fiduciario. Aparte, como fiduciario, también hay otra cuestión más que se justapone a todo esto. El fiduciario es la persona encargada de manejar la plata, no de hacer la obra. Sí. Necesariamente puede estar separado, no necesariamente tienen que estar juntos. Claro. O sea, él podría haber sido un recaudador de plata y después haber contratado a qué sé yo, a Rogio, a Constantini o a cualquier empresa local para que haga la obra e ir pagando a medida que le fueran certificando la obra. Sí. O sea, no tenía ninguna obligación de que fuera la propia empresa constructora de él la que hiciera la construcción. Sí. O sea, al ser la constructora de él, se contraponen en él, se juxtaponen dos funciones, una como fiduciario para manejar la plata y otro como empresario para ser él el que recibe esa plata. O sea que él en definitiva está por un lado sacando y por otro lado pagándose a sí mismo. Entonces si hay un incumplimiento de él, él teóricamente como fiduciario tiene que intimarse a sí mismo a cumplir. Claro. Cosa que obviamente no va a hacer. Entonces, y por detrás de eso se ven cosas así insólitas, como por ejemplo que no tenía ningún juego de contabilidad separado por cada fideicomiso, que teóricamente tenía que tener un juego de contabilidad individual para cada patrimonio. Eso? No tenía absolutamente nada, ni siquiera ahora cuando salió el nuevo Código Civil y Comercial que obliga a inscribirlo en el registro, tampoco lo inscribió. Cuando se lo intimó a acompañar la documentación contable de los fideicomisos, no tenía nada. O sea, toda plata que le entraba iba de un bolsillo a otro y de ahí decía, bueno, ya va a venir otro nuevo interesado, me va a poner plata anticipada por un departamento y con eso voy a tener plata para pagar lo otro. ¿Y a dónde se fue toda esa plata? Ay, eso. La pregunta. Me encantaría saber, eso es lo que se llama literalmente la pregunta del millón. ¿No? La pregunta del millón. ¿Qué expectativa tienen sus defendidos con respecto al desarrollo? Las expectativas son bastante modestas, bastante limitadas. Todo lo que quieren es por lo menos recuperar lo que han invertido. Saben que no es fácil, pero por suerte... ¿Es largo el camino todavía que resta, digo, en el marco de esta... Digamos, desde el punto de vista penal no es tan largo, ya está en juicio oral. Ahora, después de ahí a la recuperación del dinero... Y la pérdida también el tema es del valor, ¿no? Sí, por supuesto, también. Que desgraciadamente también hay otro tema que ya no hace a Barenbroecker, sino a todo el Poder Judicial. Desgraciadamente los índices nuestros no reflejan la realidad de la inflación. Uno tiene una pauta clara de cuando el dólar estaba 1-1 en el año 2001. Sí. Entonces, si ahora está 45-1, uno piensa que los índices darían un incremento de 45 veces. Agarrás cualquier índice y si conseguís una deuda que estaba en el momento 1.000 pesos, igual $1.000 en el 2001, te lo actualizan a hoy te dan capaz que 10.000, no 45.000. O sea, mientras tanto queda licuado 35.000 en el aire, o así, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque ningún gobierno quiere reconocer los reales deterioros del poder adquisitivo de la moneda. Y entonces todos van poniendo, y bueno, y a lo largo del tiempo, esas pequeñas mentiritas mensuales se convierten en una enorme mentira a lo largo de 10, 15, 20 años. Bien, doctor, le agradecemos por este contacto. Estamos conversando con el doctor Marcos Rullés, es el abogado que patrocina a los alrededor de 20 damnificados en el marco de esta causa que se investiga a el